¿Por qué es importante desarrollar un plan de negocios? Muchas personas tienen excelentes ideas de negocio, las cuales ponen en marcha con poco o ningún estudio previo. En la mayoría de los casos, estos emprendedores ven fracasar sus negocios por no tener claro algunos conceptos fundamentales como rentabilidad, costos, cronograma, periodo de recupero, entre otros. Los buenos deseos no son suficientes para emprender un negocio. Es importante desarrollar un plan de negocios porque nos ayuda a aterrizar nuestra idea de negocios a la realidad. Nos permite en primer lugar conocer los gastos y costos a los que nos enfrentamos. De esta manera podremos saber cuánto necesitamos vender para llegar al punto de equilibrio y que el negocio empiece a generar utilidades. También nos ayuda a analizar el mercado, los clientes potenciales, a definir el producto o servicio, a trazar una línea estratégica a seguir y una consecución de objetivos a corto, mediano y largo plazo que nos ayudarán a medir los resultados. El plan de negocio nos ayudará a decidir si la idea original es correcta, si hay que modificar ciertos aspectos para que llegue a ser brillante o debemos cambiar por completo el enfoque original. Un buen plan de negocios nos permitirá acceder al financiamiento a través de bancos o de inversionistas o de socios. El plan de negocios por sí solo no nos garantiza el éxito empresarial, pero sí nos da luces para hacer bien las cosas y tener menos probabilidad de fracaso. Un plan de negocios debe contemplar los siguientes ítems. Resumen ejecutivo. Aunque va al principio del plan, esto es lo último que se deberá escribir y además debe hacerse de manera muy cuidadosa. Descripción de la empresa. Aquí debemos explicar qué es lo que producimos, qué servicios brindamos, qué nos diferencia de la competencia, cuál es el mercado objetivo al que nos dirigimos. Análisis del mercado. Es importante conocer nuestra industria, el mercado y a los competidores. Organización y administración de la empresa. Aquí explicaremos la forma como será constituida la empresa, qué tipo de socios tendrá y cuál será su estructura. También se puede incluir un organigrama, así como el currículum de los socios y o de los principales funcionarios que la conducirán. Productos y servicios. Aquí debemos explicar qué productos o servicios venderemos, de qué forma estos beneficiarán a nuestros clientes. Ventas y marketing. Aquí explicaremos cómo pensamos vender nuestros productos o servicios, cómo pensamos posicionar a nuestra empresa en la mente de nuestros consumidores potenciales, cuál es nuestra estrategia de ventas, necesidades de financiamiento. En este punto se explicará si nuestra empresa necesita financiamiento externo, ya sea de socios o bien préstamos para empezar. Aquí necesitamos incluir toda la información necesaria. Proyección financiera. Aquí es donde ponemos nuestros gastos iniciales, tanto los fijos como alquiler, luz, agua, etc., así como el costo de ventas, por ejemplo, el costo de los productos que venderemos o el costo de generar el servicio que ofrecemos. Pero también nuestros ingresos estimados, como volumen de ventas, precio unitario e ingreso total, así como la utilidad. Es importante incluir algunas razones financieras principales, tales como el margen de utilidad, retorno sobre capital, entre otras. Apéndices o documentos anexos en caso de ser necesarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Para mayor información sobre el tema, ingresa a mi página web. Hasta la próxima.